Buenas tardes. Se nos fue Elizabeth, yo no sé qué pasó, quizá puso en silencio el micrófono, pero pues muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy, ¿no? Y también muchísimas gracias a Comcesur por la invitación y gracias a una gran amiga, Georgina Noricumbo, que se pudo hacer el día de hoy esta sinergia para estar juntos platicando un poquito acerca de de esta séptima enmienda que de alguna manera pues nos tiene al mundo aduanero. Algunos piensan que quizá nos tenga un poco eh, a la expectativa, pero vamos a ver ahorita por qué se dan estas enmiendas, qué fue lo que pasó también en el 2010, en el 2020, en el que se fueron nuestros códigos arancelarios hasta nivel de México. Vamos a ver también, perdónenme, no sé si ustedes escuchan este ruido, perdónenme, ¿eh? Déjenme poner en silencio esta cosa. Una disculpa, por favor. Ya saben que hoy por hoy la virtualidad nos lleva a todo esto, ¿no? Permítanme un segundo, por favor. Maestra, no le escuchamos. A ver. Ay, perdónenme, me quedé en silencio y sigo hablando yo sola, perdón. Como les comentaba, ¿no? Esta parte de la clasificación arancelaria de las mercancías, que sin lugar a dudas, conforme van pasando el tiempo, vamos teniendo modificaciones para la identificación de estos códigos arancelarios. Así que si me lo permiten, voy a compartir pantalla para entonces proceder a nuestra plática, ¿no? Esperando de verdad que sea pues de su interés, de su agrado y sobre todo que salgamos tranquilos, ¿no? Que de alguna u otra manera nos convirtamos en nuestros propios maestros y logremos entender esta parte. Una pregunta, Elizabeth, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, sí podemos ver ¿Sí? su pantalla. Gracias. Sí pueden ver mi pantalla, yo ya los perdí a ustedes. Permítanme que se cambiaron de escritorio. Quiero comentarles, ¿no? Que yo normalmente trabajo con dos pantallas, entonces si ven que me volteo es porque estoy viendo lo que establece la presentación y de este lado los tengo a ustedes. No sé si puedan ustedes prender o no las cámaras. En caso de que alguno quisiera prender su video, adelante, lo puedo hacer con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque bueno, ahora la virtualidad a veces nos hace sentir un poco solos a los expositores, pero de igual manera estoy pendiente del chat, también lo tengo en esta pantalla por si les surge alguna duda, ¿no? Pues nuestro tema de hoy es Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación rumbo a la séptima enmienda, ¿no? Vamos a ver que tenemos nomenclaturas internacionales que cada uno de los países lo lleva a sus leyes federales, ¿no? En nuestro caso en México es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Pero ¿qué es lo que hacemos todos los que estamos aquí presentes? Todos los que estamos aquí presentes, señores, hacemos comercio exterior. Y siempre me gusta empezar mis cursos con una definición, hay miles de definiciones, ¿no? Pero bueno, esta es una definición que considero muy sencilla, en la que establece que el comercio exterior es el intercambio de mercancías o de servicios entre dos o más países o regiones, con el fin de que las naciones involucradas puedan cubrir sus necesidades de mercado, tanto externas como internas, y está regulado por tratados, acuerdos, normas y convenios internacionales. Me gusta quedarme con esta parte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, con la primera parte de esta definición, porque si bien es cierto, el comercio exterior se trata del intercambio de mercancías y de servicios, la realidad es que a los que estamos aquí presentes, a nosotros los aduaneros, solamente nos preocupa el intercambio de mercancías. Mercancías que para poder ser objeto de comercio internacional, de comercio exterior, esas que son capaces de trascender fronteras y por lo tanto necesitan la identificación de un código arancelario. Que tú, digamos, tu mercancía, digamos, estudiar
tienen que cumplir con dos características. ¿Y cuáles son estas características? Que sean tangibles y transportables, ¿sí? Que las pueda yo tocar. Puede ser desde una migajita de galleta, y lo digo, ¿no? Si mordemos una galleta en este momento y la podemos tocar, entonces puede ser una mercancía objeto de comercio internacional. ¿Por qué? Porque es capaz de trascender fronteras y por lo tanto va a requerir de pagar aranceles, de cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarios, de llevar a cabo todos los procedimientos de despacho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la mercancía no es tangible y transportable, yo diría que a nosotros los aduaneros, a los que estamos hoy presentes, no nos preocupan, ¿no? ¿Por qué? Porque no son materia de lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Lo que sí tenemos que entender y nos tiene que quedar claro que estas mercancías tangibles y transportables a nivel internacional se identifican con códigos numéricos, ¿sí? Haciendo de esto un lenguaje común a nivel internacional, porque si bien voy a enseñar lo que está aquí, híjole, no se va a ver muy bien, pero bueno, esto es agua, ¿no? Yo le digo agua por el fondo de pantalla, ¿no? Yo le digo agua, en Estados Unidos water, en Alemania Wasser, en Francia en China, no sé cómo le digan, ya me han dicho varias veces, pero nunca lo he incluido, ¿no? En Japón, bueno, pues tampoco sé, ¿no? Y hay muchos idiomas en árabe, ¿no? Y bueno, pero ¿qué es lo que sí? Si bien es cierto, todos identificamos a la mercancía con determinada descripción, la realidad es que a nivel internacional se identifican con códigos numéricos, haciendo de estos códigos arancelarios un lenguaje común a nivel internacional, logrando entonces facilitar el intercambio de información comercial, ¿no? De todas estas mercancías, armonizar la identificación, como les decía, igual para todos, recopilar también las estadísticas de comercio exterior y sobre todo eliminar la barrera del idioma. Si pensamos en materia aduanera, en materia de comercio exterior, hay muchos temas en común. Uno serían los Incoterms, también otro sería la valoración aduanera y la clasificación arancelaria, buscando que todos estos temas comunes que son la base, ¿no? Para la integración de cualquier operación aduanera, eliminan la barrera del idioma. ¿Por qué? Porque eso le da seguridad a la operación aduanera. Tenemos nosotros forzosamente que evitar esa barrera del idioma. Y para la identificación de las mercancías es con códigos numéricos. Pero ¿de dónde emanan todos estos códigos numéricos? Hoy por hoy, y después de muchos intentos, se utiliza como nomenclatura para determinar códigos arancelarios a nivel internacional el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Ese es el nombre completo de nuestro sistema de clasificación, también conocido como Sistema Armonizado, y quizá también en algunas publicaciones, no sé, cuando ustedes ven una publicación en el Diario Oficial de la Federación, y por ejemplo ahorita con estas tablas de correlación, ¿no? Que hubo la necesidad de utilizarlas para hacer, para trascender o para migrar, ¿no? De la tarifa 2007-2012 a la tarifa o al sistema armonizado 2017, ahorita van a decir, ¿cómo crees, Jessica, 2017, si entró en vigor en México el 28 de diciembre del 2020? Vamos a platicar un poquito también de qué fue lo que pasó. Pero este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías no se crea de un día para otro, ¿eh? De verdad, desde los 1930, cuando se crea la nomenclatura de Ginebra, empieza a haber distintos cambios con el objetivo de lograr esta uniformidad, ¿no? Porque en lo que unos países utilizaban nomenclatura arancelaria de Bruselas o nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, otros países como Estados Unidos utilizaba clasificación uniforme de comercio internacional. Después de muchos intentos se logra el sistema armonizado, logrando la uniformidad a nivel internacional y justamente esta nomenclatura va a identificar a las mercancías a nivel de 6 dígitos nada más. Ahora bien,
internamente les puedo decir que esos 6 dígitos no nos dicen absolutamente nada. ¿Por qué no nos dicen absolutamente nada que no sea única y exclusivamente la identificación de las mercancías? Porque cada uno de los países los lleva a los códigos que necesite, le agrega los dígitos necesarios. ¿Para qué? Para determinar entonces los aranceles a pagar y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Este sistema armonizado es creado por la Organización Mundial de Aduanas. Más de 200 países utilizan el sistema armonizado para identificar o para clasificar a las mercancías, y el sistema armonizado está regulado por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Y hablamos de rumbo a la 7ª enmienda. ¿Por qué? Porque el sistema armonizado, bueno, la OMA, a través del Comité del Sistema Armonizado, se encarga de ir actualizando estos códigos arancelarios. ¿Por qué? Porque yo les pregunto, ¿serán las mismas mercancías las que se clasificaban o que se comercializaban realmente? Porque lo que hace el sistema armonizado es llevar los códigos arancelarios a las mercancías que tienen comercialización a nivel internacional. Entonces yo te pregunto, ¿serán, si me pueden ayudar en el chat, estaría yo encantada? ¿Serán las mismas mercancías las que se comercializaban en 1988 a las que se comercializan ahorita? Les pregunto, ¿ustedes qué creen? Sí, de entrada, ¿cuántos celulares inteligentes gracias Miguel Ángel, gracias David, gracias Nuri, Katia, David, gracias de verdad. No, sobre todo, alguien me dice, no, definitivamente no. No, sobre todo, aquí está algo bien interesante lo que me dice aquí José Juan Tapia. Por el avance tecnológico, se crean nuevos materiales, se crean nuevas máquinas, y están de acuerdo conmigo que yo creo que en las últimas 2 décadas el comercio internacional o las mercancías objeto de comercialización a nivel internacional han cambiado de manera, híjole, impresionante. Entonces, lo que tiene que hacer este sistema armonizado es identificar a todas las mercancías objeto de trascender fronteras, y los tiene que llevar a unos códigos. Estos códigos, el sistema armonizado, créanmelo, identifica hoy a todas las mercancías tangibles transportables. Y yo les preguntaría, ¿en este momento se estará inventando alguna nueva mercancía? ¿Se estará creando algo nuevo? Seguramente sí, gracias David. Claro, todos me dicen, claro que sí. Ok, ¿y qué creen? Este sistema armonizado es tan perfecto en su estructura, a través de estas partidas específicas y partidas genéricas, en las que podemos clasificar todas las mercancías tangibles transportables hasta las que no existen. ¿Por qué? Porque a través de estas partidas y a través de sus reglas generales resuelve cualquier problema. ¿Para qué? Para lograr este código común a nivel internacional. Pero ¿cómo analiza la OMA para cambiar? O quizá, porque también, ¿qué creen? No solamente aumentan partidas, sino también quitan. ¿Por qué? Porque también hay mercancías en las que su nivel de comercialización baja, pero no es que desaparezcan en su código, sino quizá aparece su identificación específica. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas máquinas de escribir? ¿Se acuerdan de máquinas de escribir? Algunos de ustedes igual nunca las han visto ni las conocieron, esas de carrete que le agarrabas yo sí, una palanquita, ¿no? Ibas cambiando e ibas pasando esta hoja. ¿Cuántas de esas máquinas hoy se comercializan? ¿Cuántas de esas máquinas se comercializaban en 1988? Te diría yo, ¿cuántas laptops, iPads se comercializaban en 1988 y cuántas se comercializan el día de hoy? Un ejemplo que me tiene impactada el uso de esta mercancía. Es más, yo no sé por qué solo alcanza su propia subpartida. En algún momento determinado va a alcanzar su propia partida. Ahorita les voy a platicar cómo van alcanzando estas mercancías sus propias partidas o subpartidas. Los vapeadores.
¿sí? Estos nuevos cigarros electrónicos, híjole, los vemos en cualquier lado. Y yo no sé si arancelariamente, si los clasifico en mi ley de los impuestos generales de importación y exportación, están prohibidos, ¿por qué los veo yo hasta en el Oxxo, no? ¿De dónde salen? Pues no sé, han de salir de las piedras, pero ahí, no, y además dicen hechos en China, ¿no? O algún otro país. Y dices, bueno, pues ¿cómo es que entraron al país? Pues no sabemos, ¿no? Pero bueno, estas mercancías hoy por hoy, si yo las quiero clasificar en la tarifa que tengo actualmente, entran dentro de una partida genérica. Para la séptima enmienda van a alcanzar su propia subpartida. ¿Pero qué es esto de alcanzar su propia subpartida? El universo de mercancías está dividido a nivel internacional en secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Aquí dice, ¿no? Ferenc Chao dice, supuestamente están prohibidos traerlos al país, exactamente, ¿no? Pero bueno, tienen un alto nivel de comercialización altísimo, altísimo. ¿Cuánto tenían de nivel de comercialización en 1988, no? Pero bueno, ahí les voy. Entonces, este sistema armonizado, este universo de mercancías está dividido en 21 secciones, 97 capítulos, 1,200 y tantas partidas, ahorita les paso la lámina, y 5,000 y tantas subpartidas, ¿no? Pero la creación, los cambios que hay dentro del sistema armonizado, se da por nivel de comercialización. Es decir, cuando una mercancía alcanza más de 100 millones de dólares anuales en su nivel de comercialización a nivel internacional, alcanza su propia partida. Un ejemplo muy claro que tenemos en la sexta enmienda, México y el mundo hoy está única y exclusivamente con la sexta enmienda. Estamos trabajando con la sexta enmienda. Un cambio muy importante fue la clasificación arancelaria de los selfie sticks, estos con los que nos tomamos las fotos, ¿no? Anteriormente, en la quinta enmienda, por así decirlo, los clasificábamos por su materia constitutiva. El nivel de comercialización es tan alto que para la sexta enmienda alcanzan su propia partida. Entonces, estos ejemplos que les estoy dando es para que comprendamos por qué hay cambios en los códigos arancelarios. Estos señores, cuando la OMA en sus consejos, medir la estadística a nivel internacional, determina que hay un aumento en la comercialización de algunas mercancías, si alcanza más de 100 millones de dólares a nivel internacional, tiene su propia partida. Pero si su comercialización se da de 50 a 100 millones de dólares, alcanza entonces su propia subpartida, ¿no? Entonces, partida más de 100 millones de dólares, subpartida de 50 a 100 millones de dólares, ¿no? Identificando el código a nivel internacional hasta 6 dígitos, ¿no? El primer par de dígitos corresponde al número del capítulo. Cabe aclarar que la primera división de las secciones no juega para integrar este código, sino el código se empieza a formar a partir del capítulo. Entonces, el primer par de dígitos corresponde al número del capítulo. Si yo le agrego un tercer y cuarto dígito, los 4 juntos se llaman o se les identifica como partida. Y si yo le agrego un quinto y sexto dígito, los 6 juntos son su partida. Y hasta ahí llega a nivel internacional el código arancelario. Ahora bien, ¿cómo han caminado estas enmiendas a través de los años? ¿Sí? Aquí en esta tabla que les estoy presentando, vemos que ya está emitida la séptima enmienda desde el 2019. Si ustedes se fijan, en los últimos años ha sido esta modificación cada 5 años. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la tabla? Vemos un año de emisión y vemos otro año, 4 o 5 años después, en que entra en vigor a nivel internacional. ¿Por qué se da este tiempo, este lapso a todos los países para que lleven estas modificaciones a sus leyes, a sus tarifas internas? ¿Por qué? ¿Por qué este tiempo?
porque cada país analiza su economía y ¿qué creen que pasa? Ve, por ejemplo, existe una enmienda al sistema armonizado en el que se publican los cambios que se van a tener y esto le sirve a cada uno de los países para analizar la producción nacional. ¿Por qué? Porque una vez que analiza la producción nacional, si empiezo a identificar una mercancía que va a tener un alto nivel de comercialización, porque así está la estadística a nivel internacional, si tengo producción en México, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar el arancel. Acuérdense, ¿cuál es la regla general al momento de hacer intercambio de mercancías o al momento de imponer regulaciones y restricciones no arancelarias y aranceles? Todos los países siempre van a fomentar las importaciones y van a inhibir las importaciones. ¿Cómo se inhiben estas importaciones? A través de la imposición de aranceles o a través de la imposición de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, estos 4 o 5 años en que tenemos para adoptar el sistema armonizado, en cada uno de los países con estas enmiendas, tienen los países para ver y analizar sus producciones nacionales y así determinar cuál es el arancel aplicable o quizá alguna otra regulación, ¿no? También, créanmelo, que comercialmente hablando, si nosotros analizamos estas enmiendas al sistema armonizado, también me pueden llegar a servir. ¿Por qué? Porque tú ves cuáles son las mercancías que en un momento determinado están teniendo mayor nivel de comercialización a nivel internacional y yo te diría, empieza a producir esa mercancía. ¿Por qué? Porque ya sea que en mercado interno o externo pueda llegar a ser una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, los códigos arancelarios, señores, sirven para todo. La clasificación arancelaria de las mercancías sirve para todo. Yo te digo, sirve para planear hasta tu logística. Es de verdad impresionante todo lo que yo puedo lograr cuando yo conozco y sé determinar o identificar estas mercancías a través de este código. ¿Por qué? Porque me sirve también hasta para determinar cuáles son las mercancías que están teniendo mayor comercialización. Y en algún momento determinado podría ser también una oportunidad de negocio. Pero sí queda claro hasta este momento que todos estos códigos que tenemos nosotros en nuestra ley, déjenme ponerlo por acá, no, en nuestra ley de los impuestos generales de importación y de exportación, emanan del sistema armonizado. Y es por eso que a nivel internacional tenemos que adoptar estas enmiendas, estos cambios que hace la OMA para llevar a nuestros códigos. Ahora bien, cada uno de los países, como les comentaba, lleva a su propia ley para ahora sí aumentar los códigos necesarios para estas regulaciones y restricciones no arancelarias o estos aranceles, ¿no? Pero debe de respetar en su integridad la estructura del sistema armonizado. ¿Sí? Y de manera muy gráfica se los voy a decir. ¿Y cómo lo adoptamos, señores? Le ponemos copiar al sistema armonizado y le ponemos pegar a nuestra ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Y aquí, si ustedes ven esta tabla, también van a ver 21 secciones en el sistema armonizado. Copiamos y pegamos. En México tenemos 21 secciones más una 22, que es para estas operaciones especiales, ¿no? 97 capítulos, uno más, 98, 1222 partidas, 7 partidas más del capítulo 98, 5387 subpartidas, 7 subpartidas más en nuestra sección 22, capítulo 98. En ambas, en ambas, es decir, tanto en el sistema armonizado como en la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, voy a encontrar estas notas de sección que le van a dar valor legal a mi clasificación arancelaria, así como notas de capítulo, notas de subpartida y 6 reglas generales. Esas son iguales aquí y en China. En México decidimos agregarle 10 reglas complementarias más. 10 reglas complementarias más que, como su nombre lo indica, ¿qué van a hacer? Van a complementar lo que establecen las reglas generales, logrando así pues la inclusión de este capítulo 98, ¿no? Y también logrando determinar e identificar esos dígitos de más. ¿Qué pasó
en México hasta la quinta enmienda. Me voy a ir desde la tercera enmienda, Jessica. ¿Por qué las anteriores no? Ok, porque si nosotros hablamos de la publicación original del sistema armonizado de la primera y segunda enmienda, no sé cuánto tiempo tengan en esta materia, pero antes del 1 de abril del 2002, en México se utilizaban dos tarifas o dos leyes para identificar a las mercancías. No sé, por aquí alguien se ha de acordar de la Ley del Impuesto General de Importación y la Ley del Impuesto General de Exportación, leyes que son abrogadas y a partir del 1 de abril del 2002 estamos utilizando para identificar nuestras mercancías a través de códigos arancelarios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Hicieron una misma ley. Siempre se llama Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación desde el 1 de abril del 2022, pero van abrogando o modificando. Es más, si vemos en la cuarta enmienda, se abroga la de la tercera enmienda y entra en vigor la cuarta enmienda el 1 de julio del 2007. Adoptamos la quinta enmienda sin abrogar, sino solamente modificando la ley y utilizando desde el 1 de julio del 2012. ¿Qué te pondría yo acá? Aquí les voy a poner algo. Dice nuestra nueva ley que está abrogada. Yo aquí le pondría un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque la autoridad a través de distintos comunicados te dice, si la mercancía entró antes del 1 de julio del 2020, entonces tendrás que utilizar quinta enmienda. Si entró del 28 de diciembre del 2020, entonces tendrás que utilizar sexta enmienda. ¿Qué vamos a ver? ¿Se acuerdan acá? La sexta enmienda entró en vigor a nivel internacional el 1 de enero del 2017. En México entra en vigor hasta el 28 de diciembre del 2020. La autoridad fue pateando y pateando la adopción de la sexta enmienda. ¿Por qué? Porque quería llevar los códigos hasta nivel de 10 dígitos y darle vida hoy a nuestro número de identificación comercial que ha traído tantos y tantos problemas, pero yo te diría, es lo que hay que ir adecuando nuestros códigos. ¿Por qué? Porque México decidió llevar sus clasificaciones o sus códigos arancelarios hasta nivel de 10 dígitos. Y yo digo que la autoridad ahí nos falló. ¿Por qué? Porque dijo que los aranceles se iban a quedar a nivel de fracción y las regulaciones y restricciones no arancelarias también se iban a quedar a nivel de fracción. ¿Y qué creen? Yo veo que no. A través de todas estas notas o de estas anotaciones que hacen en los distintos acuerdos, también en el decreto PROCE, que ahí estamos hablando de aranceles, yo digo que hoy por hoy no está mandando la fracción en todos los casos, sino está mandando el NICO. Y es por eso que tuvimos tantos problemas a principio de año. ¿Por qué? Porque teníamos que justificar el pedimento. ¿Por qué? Porque los validadores no estaban listos para llevar, ¿y qué creen? A la fecha parece que no están listos, ¿no? Algunas veces tenemos que seguir justificando. El validador de la Secretaría de Hacienda se está modificando cada vez para evitar esto y entonces mandando el NICO con estas acotaciones, ¿no? Pero bueno, cabe aclarar entonces que la sexta enmienda entró en vigor a nivel internacional el 1 de enero del 2017 y en México entró en vigor a nivel internacional el 28 de diciembre del 2020. Es por eso que a veces vemos en nuestras tablas de correlación un SA 2017, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que quiero que vaya quedando claro? Que las enmiendas es algo que ya hemos vivido desde 1989, cuando se empezó a enmendar este sistema armonizado. ¿Qué fue lo que pasó con esta nueva ley de los impuestos generales de importación y de exportación? Actualizó esta tarifa que tenemos, este artículo 1, eliminando fracciones obsoletas. ¿Y qué fue lo que hizo? Compactar fracciones arancelarias que compartían arancel y que compartían unidad de medida. Ahí, desde mi punto de vista, la autoridad no identificó
que nuestro sistema arancelario, nuestra nomenclatura, nuestra tarifa, estaba construida como la tarifa europea, con fines arancelarios y no estadísticos. Y entonces, al momento de compactar, deja fuera, por ejemplo, aranceles PROCEX, aranceles preferenciales, que no compartían, si bien es cierto, compartían arancel general y compartían, y ahorita les voy a poner algunos ejemplos, y compartían unidad de medida, las compacta sin que compartieran permisos, cupos, precios estimados, etcétera, etcétera, ¿no? Y arancel PROCEX o arancel preferencial, ¿no? Fue un error porque la autoridad te dice, el número de identificación comercial solo es un quinto par de dígitos, cuyo objetivo es facilitar la identificación de las mercancías para contar con un mayor control estadístico de la balanza. ¿Qué creo yo y qué considero yo? Que el número de identificación comercial va muchísimo más allá de un número de referencia. Y eso lo vemos todos los días en nuestras operaciones aduaneras. Porque si bien es cierto, hoy el código arancelario lo llevamos hasta 10 dígitos, ¿sí? Primer par de dígitos capítulo, 4 partida, 6 subpartida. De ahí cada país decide agregarle lo que se le dé la gana. México había desde 1988 hasta el 27 de diciembre del 2020 identificábamos a nivel de fracción arancelaria. Decidimos agregarle 2 dígitos más y este es el número de identificación comercial. Es por eso que hoy por hoy en México la clasificación arancelaria de mercancías la vamos a identificar con la fracción, es decir, 8 dígitos de la fracción más 2 del NICO, ¿no? ¿Y qué encuentro yo en esta página de SNICE? Que es el punto de donde la Secretaría de Economía me informa de los distintos cambios que estamos teniendo y fue cuando le dio vida a este número de identificación comercial y te dice, ok, capítulo, partida y subpartida son códigos comunes a nivel internacional. La fracción te va a marcar el arancel, te va a marcar la regulación y restricción no arancelaria, y es donde yo digo que creo que no, nos quedó a deber ahí sin lugar a dudas la autoridad. Y esto solamente va a ser número de referencia. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo? Insisto, compactó fracciones que compartían arancel. Y lo voy a explicar y lo voy a hacer de manera muy clara y muy sencilla con estas 2 láminas. Estoy parado en la tarifa 2007-2012, es decir, con quinta enmienda. ¿Qué ubicó la autoridad? La autoridad dijo, ok, partida 6106, camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas. De esta partida se desprende la subpartida de primer nivel codificada 610610. En la tarifa 2007-2012, esta subpartida de primer nivel se dividía en las siguientes fracciones: 6106-1003, 6106-1004, 6106-1091 y 6106-1092, en la que yo identificaba de manera muy puntual camisas deportivas para mujeres, camisas deportivas para niñas, las demás para mujeres y las demás para niñas. ¿Qué dice la autoridad? Ok, estas mercancías comparten unidad de medida y comparten arancel. Vamos a compactarlas para facilitar el comercio. Y yo les voy a decir una cosa, el origen de los NICOs es de verdad una facilitación, porque si bien es cierto, antes de terminar alguna de estas fracciones me podría llegar a llevar un dato inexacto. Ahora, ¿qué creen? Me paro en la tarifa 2020 y todas estas fracciones de la 2007-2012 se compactan en una sola. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya no me importa, a nivel de fracción arancelaria, ya no me importa si son deportivas para mujeres, para niñas, o son de las demás para mujeres o las demás para niñas. Solo me importa que se trate de camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas. ¿Sí? ¿Qué no se dio cuenta? Que de entrada estas no comparten precio estimado. Y entonces me publica una
un nuevo artículo, el 184C, en el que te dice, agente aduanal, si tú llegas a determinar mal o de manera incorrecta el NICO y se trata de una mercancía sujeta a precio estimado, te vamos a poder suspender tu patente, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó esto que el NICO nada más era para facilitar el comercio? Si nunca me habías hecho tanta amenaza, ¿no? Ahora pues mejor me lo hubieras seguido poniendo como un dato inexacto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que vemos nosotros en esta, pues en esta modificación que hizo nuestra, no, o que tuvimos en nuestra nomenclatura. Aquí solamente quiero hacer un comentario muy sencillo, ya me estoy extendiendo mucho, pero bueno, vamos a ver, y nada más esto es como cultura general, para que entiendan por qué a veces veo NICOs doble cero y a veces distintos de doble cero. Cuando yo tengo una fracción que al momento de identificar el NICO es un NICO doble cero, esto a mí me dice que esa fracción no se desdobló en varios NICOs, es decir, de la fracción se saca una descripción de un NICO, pero esa fracción solo tiene un NICO y una de las características es que comparte descripción. Entonces yo te diría, si tienes un NICO doble cero, podríamos llegar a pensar que no hay pierde. Ahí sí, sigue mandando la fracción y el NICO solamente es referencial, ¿no? Pero si tú tienes un NICO distinto de doble cero, tienes que checar si tu NICO tiene algún permiso que no lo tenga, alguna norma oficial mexicana que deba cumplir este NICO y esto no lo tenga. ¿A través de dónde lo puedo saber? De las acotaciones que se publican en cada uno de los distintos acuerdos de las Secretarías de Estado, así como de los acuerdos de normas oficiales mexicanas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Compactaron las fracciones y crearon una sola fracción para facilitar el comercio y desdoblaron en los NICOs. Y si yo le buscara el origen al NICO 01, su origen lo encontraría en la fracción arancelaria 6106-1003 de la tarifa 2007-2012. Ahora bien, no todos los NICOs que hoy determino tienen origen en una tarifa 2012-2007. ¿Por qué? Porque algunas fracciones son de nueva creación, por lo tanto, ni siquiera tienen algún antecedente en una enmienda anterior, en una tarifa anterior. No sé si esta parte quede clarísimo o tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta. Si alguien quiere hacerlo en este momento, adelante. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué son las enmiendas al sistema armonizado? ¿Cuáles son los cambios que hemos tenido en México desde el 28 de diciembre del 2020 a la fecha? ¿Y cuáles son los que vamos a seguir teniendo? ¿Qué es lo que va a pasar en esta séptima enmienda? Gracias, Ale Quintana. ¿Qué es lo que va a pasar en esta séptima enmienda? ¿Qué creen que va a pasar? Va a llevar estas mercancías con mayor nivel de comercialización a nuestra tarifa. Y de hecho, si yo quisiera hoy ver y analizar al 100% cuáles son estos cambios de la séptima enmienda al sistema armonizado, ya la tenemos publicada en la página de SNICE. Si nos da tiempo, si quieren, con muchísimo gusto entramos a la página de SNICE para que ustedes sepan dónde la pueden localizar y dónde la pueden consultar. Es una maravilla, ¿eh? Ustedes la bajan y ahí ustedes van a conocer, ¿no? ¿Y qué me dice? Aquí lo van a ver, ¿no? 351 grupos de cambio. Es la primera vez desde 1988 donde tengo cambios en los títulos de los capítulos. Por ejemplo, el título el título de las secciones y de los capítulos. Por ejemplo, en la sección 15 y en la sección 3, no, espera, sí, en la sección 3 y en el capítulo 15, que es la sección 3, se divide en un solo capítulo, que es el capítulo 15. Hoy por hoy clasificamos las grasas y aceites de origen animal y vegetal. ¿Sí? Pues, ¿qué creen?
el nivel de comercialización de grasas y aceites de origen microbiano nos lleva hasta una modificación de sección, de un título de sección y una modificación de un título de capítulo. Es bien interesante analizar cada una de estas fracciones que yo tengo en esta modificación. Señores, el sistema armonizado, es decir, a nivel de partida y subpartida, ¿México puede hacer cambios? No puede hacer ningún cambio. ¿Por qué? Porque eso emana del sistema armonizado. Y entonces hubo un periodo de consulta que podíamos hacer distintos comentarios en la página de SNICE. Hoy por hoy podemos ver cuál fue el resultado de esos comentarios. Distintos importadores, exportadores, asociaciones, etcétera, etcétera. Cualquier persona podía hacer un comentario. Y es más, te marcaba ahí, ¿no? Y te decía, verde, recomendaciones derivadas de la séptima enmienda de la OMA. ¿Qué crees? Aquí México, nosotros no podemos hacer nada. Es más, ni comentes. En azul son propuestas de la Secretaría de Economía. Donde le pega, ¿a quién le pega? Le va a pegar directamente a la fracción arancelaria, no a la partida y no a la subpartida. Quiero preguntar si esto queda claro de qué es la nomenclatura a nivel internacional y qué tengo yo a nivel nacional, porque esta parte es bien interesante comprenderla para entender cómo se mueve el comercio internacional de mercancías. ¿Por qué cambian esos códigos? Y entonces tú lo vas a ver. Cuando haya una mercancía de nivel de un mayor nivel de comercialización, se va a prestar a que tenga un cambio de identificación a nivel de código numérico a nivel internacional. ¿Qué fue lo que pasó? Señores, ustedes saben, paneles solares, ¿sí? Tuvimos en el mundo internacional, teníamos una bronca mundial con los paneles solares, que 8501, 8541, que en el 8501 no pagan, en el 8541 sí pagan. Hay hasta amparos, ¿no? Donde efectivamente te los respetaban y te los dejaban en el 8541. Tuvimos un criterio de clasificación arancelaria que fue eliminado al momento de cambiar de la sexta enmienda a la séptima enmienda. Hoy por hoy, ¿qué creen? Van a alcanzar su propia subpartida en la partida 8501. ¿Por qué? Porque es una mercancía que tiene alto nivel de comercialización, ¿no? Y mencionando únicamente algunos cambios que vamos a ver en nuestra séptima enmienda, hay 351 grupos de cambio. ¿Por qué? Porque si le pega a la sección, va a pegar a las distintas partidas, a las distintas subpartidas y en algún momento determinado le va a pegar a las distintas fracciones. Vamos a ver cambios en 19 de 21 secciones que tenemos. Esto es solo del sistema armonizado. Acuérdense que en la sección 22, capítulo 98, México podrá hacer los cambios que quiera. No estarán ligados a esta séptima enmienda, ¿no? No tienen nada que ver con códigos internacionales. Se van a ver afectados 65 capítulos de los 97 que tenemos y vamos a encontrar 8 partidas nuevas y vamos a encontrar con cambio en los títulos de 3 capítulos y 3 secciones. Llevándonos entonces, tenemos un problema y hemos tenido durante mucho tiempo sino identificación o clasificación opinable en cuanto a los drones, por ejemplo. Bueno, me adelanté de láminas, ¿no? Pero ese es bien interesante. Pero ¿qué es lo que veo yo en los cambios en la séptima enmienda? Veo cambios relevantes relacionados, lo que nos decía hace un momento, permítanme, no me acuerdo, alguien me dijo, José Juan Tapia. ¿Qué me decía José Juan Tapia? Por los avances tecnológicos. Efectivamente, los cambios relevantes van relacionados con avances de tecnología, en la que no solo, a veces pensamos que la tecnología solamente le va a pegar a las máquinas. No, señores,
también le pega a las materias primas, ¿sí? Y entonces también le pega a distintos materiales y quizá algunas distintas manufacturas. ¿Por qué? Porque si yo tengo cambio, por ejemplo, en grasas aceites de origen microbiano, pues me voy a ir a todos sus productos del desdoblamiento, ¿no? De estas grasas y aceites de origen microbiano, ¿no? Pero bueno, avances tecnológicos mediante los cuales se consideran mercancías que en el último periodo han sufrido un aumento comercial, lo que les decía, el aumento en los millones de dólares. Tal es el caso de las impresoras 3D, los drones multipropósito, desechos electrónicos, paneles solares y los famosísimos vapeadores, ¿no? Ya vamos a tener también también, ¿no? Era muy opinable las pantallas LED. La partida, ¿se acuerdan de esta partida que fue absorbida por la 8523? Teníamos la 8524, donde clasificábamos los dispositivos de almacenamiento. En la 85, pero estoy hablando de la cuarta enmienda, ¿eh? O sea, ya esto ya tiene años. 8523, 8523 teníamos los discos vírgenes, ¿no? Alguien ni sabe a lo mejor qué es un CD, no, todavía, ¿no? Los CDs más o menos. Y absorbió al 8524 que eran grabados, porque yo les decía, ¿no? Me encanta Mijares, ¿no? Y entonces yo les digo, en 1988, ¿cuántos discos de Mijares? O en 1990, ¿cuántos discos? Es más, hasta LP, muchos de ustedes ni saben qué es eso. Ok, ¿cuántos discos de Mijares se comercializaban? ¿Y cuántos hoy se comercializan? Entonces, todos los dispositivos de almacenamiento, señores, entendiendo desde el disco de 45, ¿se acuerdan? Los LP, los disquetes de 3,5 y de 5,25, hoy las USB, los discos duros, todos los dispositivos de almacenamiento se quedaron grabados y sin grabar en el 8523 y eliminaron porque de verdad ya no alcanzaba el nivel de comercialización, quedan absorbidos los grabados en el 8523 porque hoy por hoy la comercialización es de vírgenes o sin contenido y esta 8524 va a renacer pero con otra descripción y ahí es donde vamos a clasificar estas pantallas LED, ¿no? También tengo otro cambio en las impresoras 3D y se van a través de las notas y de los distintos textos de partidas y quedan instaladas en la partida 84-85. Señores, eso no está en vigor ahorita, ¿sí? Son algunos de los cambios que vamos a tener. Dice la autoridad que entrará en vigor la séptima enmienda el 1 de enero, ojo, el 1 de enero del 2022 entra en vigor sí o sí a nivel internacional. En México dice la autoridad que entrará en vigor en el 1 de enero del 2022. Yo en lo personal tengo mis dudas, igual y me sorprende. Lo que sí creo es que no nos vamos a volver a tardar 3 años, sino a mediados de año, es decir, 1 de julio del 2022, ya vamos a haber adoptado en México todos estos cambios. Señores, el adoptar estos cambios es algo que nos trae un gran beneficio. ¿Por qué? Porque lleva a los códigos estas mercancías de difícil, bueno, no de difícil identificación, sino de difícil quizá clasificación o de clasificaciones opinables, en que a través de distintos criterios y utilizando de manera distinta las reglas generales, puedo llegar a 2 fracciones correctas. ¿Y qué creen? Uno de los objetivos es que, digo yo, mal, pero parejo, ¿no? Todos iguales tenemos que tener identificadas a estas impresoras 3D en la 84-85, partida 84-85, y, por ejemplo, también a los drones en la 8806, ¿no? Estos drones multipropósitos, ¿cómo lo mandan las distintas clasificaciones que podían ser susceptibles, como lo hicieron con los selfie stick? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de las distintas notas de sección o a través de las distintas notas de capítulo. ¿Qué hacen? Me envían a estas distintas clasificaciones para que todos al final caigamos en el mismo código. ¿Sí? Dice Miles, comparte tus...
A todos los de Mijares, ¿verdad? Es que es una maravilla, a mí me encanta también Mijares. Sí, señores, entonces, no sé si quieren abrir ustedes su micrófono, si tengan alguna duda, algo quieren que entremos a la página de SNICE, o si no, ya terminamos. A mí me dijeron 1 hora y trato de ser súper puntual, se supone que 1 hora con preguntas y respuestas, pero pues si nos dan permiso, podemos tardarnos unos 10, 15 minutos más. Si tienen ustedes alguna pregunta, alguna respuesta, o alguna aclaración que quieran hacer o quieren que entremos a la página de SNICE. Ustedes díganme, ¿qué es lo que necesitan para poder, como les dije yo, salir tranquilos, ¿no? Y no pensar que es algo que se va a vivir por primera vez, ¿sí? Ya lo hemos vivido desde 1989 y no es otra cosa que llevar las mercancías con alto nivel de comercialización a nuestros códigos. Bueno, a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Se actualizarán las notas OMA. ¿Te refieres a las notas explicativas? Ojo, señores. ¿Sí? Gracias, Uriel. Acuérdense que tuvimos una modificación en esta nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que entró en vigor el 28 de diciembre del 2002. Tuvimos modificación a las reglas complementarias. Una de las modificaciones principales fue la modificación a la regla tercera de las complementarias, en la que me quitan la obligación de utilizar notas explicativas y me obligan a las notas nacionales. Señores, hoy por hoy, si tú eres clasificador, clasificas o tienes nociones, no puedes dejar de utilizar las notas explicativas. Sí, hubo por ahí algunos rumores que ya no las ibas a poder utilizar nunca del nunca jamás. No, señores. ¿Por qué? Porque esa es el quitarnos esa obligatoriedad, esa modificación a la regla tercera de las complementarias, obligando a México a emitir estas notas nacionales, se da por cuestiones de propiedad intelectual. La OMA dijo, México, yo vendo esas notas y tú decides por qué creen que tenemos notas de cuarta enmienda. Porque México fue sancionado y bueno, pues ya estaban publicadas, y ya las había regalado y entonces ya no podía llevar, si ustedes se fijan en la estructura de las notas nacionales, trae de quinta enmienda y lo podemos ver desde la primera partida, ¿no? Pero bueno, los argumentos me seguían sirviendo, pero esto fue por cuestiones de propiedad intelectual. Al cambiar la tarifa, México dice no son obligatorias, ojo, pero no son prohibidas. Alguien dice que son prohibidas, no. Yo te invito a que veas el acuerdo de notas nacionales y que analices que el artículo tercero de ese acuerdo, publicado el 17 de noviembre del 2020, en el artículo 3, te dice y te recomienda que utilices las notas explicativas emitidas por la OMA. Ya hay notas explicativas de la OMA con sexta enmienda. Ahora pues hay que esperar la de la séptima enmienda. ¿Por qué? Porque acuérdense que las notas explicativas son el diccionario de la tarifa. Me va a dar el alcance de las distintas partidas y de las distintas subpartidas. Y esos son, criterios internacionales. ¿Habrá impacto en las notas nacionales, Uriel? Seguramente que sí. Si hoy por hoy, yo les voy a decir, las notas explicativas, si yo les enseño, es un compendio de 1022 páginas. Si yo reviso las notas nacionales, solo son 29 páginas. ¿Por qué? Porque México no va a llegar a hacer ese alcance y no podría copiar y pegar las explicativas porque entonces se metería en muchísimos más problemas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Si ustedes se fijan, hoy por hoy, no todos los capítulos tienen notas nacionales. Solo algunos capítulos, y es una publicación muy chiquita, en ese entonces 26, en la página de SNICE también vamos a estar viendo las distintas modificaciones a las notas nacionales. Yo les diría que cuando no tengan nada que hacer, se vayan a estudiar la página de SNICE, a leer y a revisarla. No solamente tiene cuestiones relacionadas con la clasificación arancelaria de la mercancía, sino con muchísimos otros temas ya. Más es el sistema, es el canal, ¿no?, de comunicación que nosotros tenemos con las autoridades en el día a día. Ahí ustedes van a ver cursos y van a ver distintos cambios y distintas fracciones, ¿no? Entonces, ¿algo más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Bueno, aquí petición. para... Perdón, adelante. Sí. Adelante, Uriel, por favor. Bueno, creo que de mi punto de vista sería ver cómo las autoridades mexicanas van a abordar el tema de las notas nacionales, porque quedaron como que mucho a deber, y de parte de los clasificadores de los agentes aduanales tomamos como que muchas clasificaciones, un agente aduanal, bueno, el clasificador de un agente aduanal lo toma como una, el otro como otra, e incluso van teniendo contradicciones sobre los NICO. Entonces creo que ahí sería bueno ver cómo van a abordar la adaptación de la séptima enmienda y la transformación de las notas nacionales, que como bien menciona, las notas OMA son las que ahorita están rigiendo precisamente para esclarecer como ciertas lagunas en clasificación, pero al final poderlas vincular al sistema mexicano. Y ¿sabes qué, Uriel? No solamente hoy las notas explicativas, ¿eh? Esas notas explicativas van a seguir. Yo creo que México no va a lograr eh, eh, el que las notas nacionales, sin que se volviera un copy-paste de las notas explicativas, vayan más allá. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Es más, si analizamos cómo fueron construidas en un principio las notas nacionales, ¿te acuerdas esas notas de aplicación nacional que tenía yo en la tarifa 2007-2012? Fue lo primero que le aventaron. ¿Por qué? Porque les voy a platicar. Las notas de sección y las notas de capítulo me van a regir el alcance de las distintas partidas y subpartidas, porque esas emanan del sistema armonizado. ¿Ok? Pero cuando yo me voy ya a las notas de aplicación nacional, esas le pegan directamente a las fracciones. Hoy por hoy, la autoridad ya está metiendo en esas notas nacionales eso que tú me dices, ¿no? Está metiendo algo a nivel de las partidas y ¿qué crees? No se fijó en lo que establecían las notas explicativas y a dónde nos llevan a los clasificadores, sin lugar a dudas, nos llevan a tener duda, ¿no? ¿Y qué te diría yo, Uriel? En un problema, bueno, ¿qué es lo que digo yo? Siempre vamos a tratar de que no se ahogue el niño, ¿no? Pero ahogado el niño, estas notas explicativas, que son las que te dan los criterios a nivel internacional, en tribunales tú podrías darle esa fuerza, ¿no? Si la autoridad te las quisiera contradecir contra unas notas nacionales, definitivamente. Le falta muchísimo, muchísimo a la autoridad para construir esas notas nacionales y queden como deben de quedar. Por eso es que, ¿estás de acuerdo conmigo, Uriel? Que sin lugar a dudas tenemos así de la obligación de seguir utilizando notas explicativas. Es más, un clasificador nunca las debe de perder de vista. ¿O qué piensas, Uriel, al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en algunos foros que vimos de contratos mercantiles internacionales, laudos, han presentado algunos temas por precisamente la clasificación arancelaria, porque ya estando en el laudo internacional, la clasificación no aplicaba dentro de lo que se declaró como la mercancía y en ese momento buscan los abogados internacionales tumbar básicamente la venta de la mercancía porque ni siquiera entraba dentro del marco jurídico de clasificación y por ahí pierde el juicio el vendedor y ya no se hace responsable por algún daño que pudo haber sucedido en la mercancía. Entonces, creo que todavía falta mucho que trabajar ahí de la legislación mexicana para adaptarse principalmente, si bien es cierto que por constitución ninguna ley puede estar por encima de la mexicana, adaptarse para la globalización que tenemos en cuanto a legislación internacional y principalmente de mercancías. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Creo que el tema de los clasificadores es poder otorgarle no nada más el despacho de la mercancía y ya nos libramos del problema, sino ver un poquito más hacia futuro y poder tener en consideración todo lo que implica la venta que está realizando su cliente y poderlos amparar incluso en un futuro posterior al despacho de las mercancías. Claro, por supuesto. Bueno, también eso es bien interesante. Recordemos que las facultades de comprobación de la autoridad no solamente se dan en el despacho de la mercancía, y la mercancía tiene que establecer o
comprobar su legal estancia y su legal tenencia en territorio nacional en cualquiera de los 4 momentos en que la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación. La clasificación no se queda, o sea, ya salió de la aduana, me tocó verde, llego a mis instalaciones y no importa ni siquiera dónde la clasifiqué, ¿no? Entonces, resulta sumamente importante que la mercancía esté identificada con su código arancelario de manera correcta por siempre, ¿sí? Y es por eso que no podemos dejar de pensar que estos códigos arancelarios emanan de un sistema armonizado que tiene una aplicación internacional. ¿Por qué? Porque es como se logra esta uniformidad en los códigos arancelarios. Muchísimas gracias, Uriel. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera platicar? Perdón, Adelante, sí. por favor. Tenemos espacio para algunas otras preguntas. Pueden levantar su mano o pueden escribirla en el chat. O todos dicen, qué bruto, qué claro. Más fácil, imposible. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? O como yo siempre digo, todo qué bruto, qué claro. Gracias. Clarísimo, perfecto. Ale, Nuri. Ferenc. Adelante. ¿Todo bien? ¿Verdad? Yo creo que claro, pero el fin de semana me gustaría revisar de nuevo la clase. No sé si les compartan la grabación. Van a compartir el link de la grabación. Qué bueno que les quedó claro, ¿no? Y aquí, aprovechando, les quiero decir que clasificar arancelariamente una mercancía no es nada difícil. Creemos y tenemos eso instalado en nuestro cerebro, pensando que la clasificación arancelaria se logra, híjole, a través de muchos años de práctica. Yo les digo a ustedes, señores importadores, ojalá todos los importadores supieran determinar códigos arancelarios. No saben, quizá en algún momento determinado, cuánto podrían llegar a ahorrarse. Y no es una mala práctica, pero sí es una práctica común de la gente aduanal. Cuando no sabe si es pera o manzana, ¿qué creen? Siempre se va a ir a donde pague más o donde cumpla más. ¿Por qué? Con la intención de protegerte, ¿no? Y bueno, y también digo yo, de proteger su patente, y eso es algo bien normal, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de capacitar a importadores en los que les voy a platicar el caso de una sola persona, en el que por años importan máquinas. Llevaban clasificando una máquina en determinada fracción. Después de que ISA realiza o lleva a cabo, si me permites, el comercial, Elizabeth, rapidísimo, ¿o no? Claro, Digo, sí. porque capaz que no me permiten el comercial y yo ando haciendo mi comercial, ¿no? Iselin Consultores te ofrece un programa de alta especialidad en clasificación arancelaria. Entonces, cuando ISA toma este programa de alta especialidad en clasificación arancelaria, un programa que solamente dura 5 semanas, de manera impresionante, sí o sí, te conviertes en especialista en clasificación arancelaria. No es necesario que seas el clasificador directo, ¿no? de la agencia aduanal, pero quizá tu actividad diaria o el ser importador o el ser asesor, sin lugar a dudas, puedes necesitar. Yo digo que, vean, señores, la clasificación arancelaria es la espina dorsal, la columna vertebral de la operación aduanera. Yo siempre digo, con la clasificación arancelaria y el régimen aduanero ya tienes la machaca, ya tienes la identificación, el cumplimiento y después los controles que debes de tener. Pero bueno, ahí les va, me regreso a la historia. ISA llevaba, de verdad, 2 o 3 semanas en el curso de alta especialidad. Ellos son importadores muy grandes, se sientan un día revisando ya la clasificación, tienen la duda, pues además es valiente, se sienta en la mesa con el agente aduanal, expone cuál era el argumento, porque no puedes determinar algo con lo que no estoy de acuerdo. Es como yo determino un código y digo, mira, y te digo, ¿por qué se clasifica ahí? Y tú dices, mira, ahí va, ahí lo dice. No. Esto se tiene que hacer a través de una fundamentación y motivación. Entonces, si es a través de una fundamentación y motivación formal,
expone cuál es la clasificación arancelaria y, como les comentaba, la empresa se dedica a la importación de máquinas. ¿Saben cuánto se ahorró? El agente aduanal quizá no tenía la información, no sé, cuando se sienta y se le expones los argumentos a través de una fundamentación y motivación, se ahorraron $12,000 de impuesto por una sola máquina a importar, cuando durante años la habían clasificado en otra fracción arancelaria. ¿Y qué es lo que pasa? Híjole, yo digo, los aranceles, regulaciones y restricciones no arancelarias, el costo de cumplir o de no cumplir, sin lugar a dudas, te va a llevar a un impacto económico. Y si tú piensas en qué se traduce el arancel que pagas de una mercancía importada, desde mi punto de vista, señores, le pega directamente al costo. ¿Por qué? Porque si bien el IVA lo puedes acreditar, el impuesto general de importación, señores, le pega directamente al costo. Entonces, clasificar arancelariamente te sirve hasta para logística, señores importadores, ¿sí? Si tú sabes, si tú clasificas de antemano, señores comercializadores también, ¿no? Clasificas o tienes el código arancelario en el que en 5 minutos puedes tú determinar. También pensamos a veces que la clasificación arancelaria me lleva horas, ¿no? No, señores. Si tú tienes un método, puedes tú clasificar una mercancía, aunque ustedes no lo crean, en segundos. Yo les platico de un grupo de 15 participantes, que es el tope que tiene este programa de alta especialidad. En la 7ª sesión hay quien está clasificando mercancías en 40 y tantos segundos y el que se tarda, qué bruto, qué muchísimo, que hasta se siente mal, se tarda 10 minutos. ¿No? Entonces yo digo, afuera, ¿qué es? No es nada, pero se tiene que hacer obviamente a través de un método. Hay que ponerle mucho énfasis, señores, a la clasificación arancelaria. Ahora bien, hoy por hoy nuestra tarifa tiene una estructura. Yo no sé si alguien de los participantes ha bajado o de la página de SNICE o ha visto y conoce la LIGIE unificada o la tarifa unificada, que es una versión que no es la versión oficial, sino es una versión referencial en el que me lleva los códigos arancelarios hasta los NICOS. No sé si alguien aquí del grupo lo ha visto. ¿Nadie? Ok. ¿Ya la viste, Ale? ¿Ya Alejandra, Ale, Gaby no la has visto? José Juan Tapia. ¿Ya te fijaste, José Juan, que trae una estructura total y absolutamente distinta, que te lleva a las clasificaciones hasta nivel de NICO? Pero ya se fijaron que no trae guiones. Ya se fijaron que las subpartidas de primer nivel sin codificación vienen a nivel de 5 dígitos. Entonces, para quien no tenga un método, un paso, son 7 pasos, ¿no? Los que ustedes necesitan para determinar clasificaciones arancelarias. Si tú no lo vas a aplicar, te vas a hacer bolas. Y por eso quise explicar lo de las subpartidas doble cero, porque en esa tarifa unificada, a nivel de fracción con doble ceros, vas a encontrar el arancel y la unidad de medida. Pero cuando es un NICO distinto de doble cero, el arancel y la unidad de medida se queda a nivel de 8 dígitos y después solamente a través de los distintos NICOS encuentro la descripción de la mercancía sin que marque arancel. Entonces, alguien me dice por ahí, José Juan me dice, totalmente diferente. Sí, bien, totalmente diferente. Y yo no sé si sea el futuro que vamos a tener en nuestra 7ª enmienda. Es probable, es muy probable que sí, porque ¿cuál es la mecánica que hoy tenemos que utilizar para determinar el NICO? Tengo que clasificar arancelariamente una mercancía y de ahí me tengo que ir a la resolución por la que se publicaron los números de identificación comercial y de ahí buscar literal o ubicar a mi fracción para después determinar el NICO. Me obliga a estar revisando 2 publicaciones distintas. Y en la tarifa unificada no me obliga a eso. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo los NICOS. Pero la estructura a nivel de subpartida, sobre todo, cambia. Y entonces, en lugar de que yo esté respetando los niveles de subpartida de primer nivel y de subpartida de segundo nivel, me voy a ir directo al NICO, ni siquiera voy a ver la fracción y me va a llevar, sin lugar a dudas, a muchísimos errores. ¿Qué me gustaría decirles?
Y al momento que ustedes quieran clasificar con esa tarifa unificada, yo te diría, primero tienes que entender que las secciones se dividen en capítulos, que los capítulos se dividen en partidas y que las partidas se dividen primero en subpartidas de primer nivel. Y tú necesitas forzosamente determinar tu código a primer nivel para que después, si se trata de una subpartida de primer nivel de las que hoy conocemos sin codificación y con un guión, y en la tarifa unificada con 5 dígitos y sin guión, esas se van a dividir en subpartidas de segundo nivel. Y después las subpartidas de segundo nivel o las de primer nivel codificadas se van a dividir en fracciones. Y finalmente en nicos, ¿no? Entonces cuando alguien me dice, Jessica, me preocupa muchísimo el nico, yo te digo, híjole, preocúpate por la partida. ¿Por qué? Porque de ahí, híjole, solito te vas, ¿no? Aquí me dice Ale Quintana, así es, creo que Secretaría de Economía generó este documento para facilitar el entendimiento de este tema para cualquier persona que no está especializada en el tema. Pero, ¿sabes qué, Ale? Que lo va a llevar a una confusión sin lugar a dudas. Si tú no ubicas primero a tu mercancía, y yo de verdad les puedo hacer con un ejemplo así, clasifiquen un pavo, ¿no? Y lo clasifican en la 010511 que dice pavo, y dices pavo, pues pavo. Cuando tú ves la subpartida de primer nivel de la que se desprende, es de menos de 185 gramos, ¿no? Y resulta que mi pavo pesaba 3 kilos, y entonces me tenía yo que ir a la 010599. Hay ejemplos de verdad que tan descriptivos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que respetar la jerarquía en la clasificación arancelaria. Y lo que tiene mayor jerarquía son las partidas, señores, las notas de sección y las notas de capítulo, ¿no? Pero pues, eso es todo, señores. Agradezco de verdad su atención y ¿qué les puedo decir? Gracias. Estoy a sus órdenes. Mi nombre es Jessica Iselín Talavera y los invito a seguirme en mi página de Facebook Jessica Iselín Consultores y a unirse al grupo Comercio Exterior desde una perspectiva logística, comercial y aduanera. Sin lugar a dudas, hoy por hoy, este lema también de Iselín Consultores de cambiando la perspectiva del comercio exterior, hoy por hoy no podemos seguir viendo el comercio exterior como lo veíamos anteriormente. Hoy por hoy tenemos que ver el comercio exterior de manera integral y en cualquier operación de comercio exterior, para que no nos lleve a pérdidas económicas, tenemos que ver la parte logística, la parte comercial y la parte aduanera. ¿Sí? Muchísimas gracias por todo, gracias Elizabeth, gracias Gina, gracias Ale, gracias por prenderme tu cámara, gracias y muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Jessica. Gracias Ale, qué gusto. Agradecemos a nuestra expositora, Jessica Iselín Talavera, por esta excelente sobre la última enmienda. También a los participantes que nos acompañaron hoy. Les agradecemos en nombre de COMCESUR, también de la licenciada Josefina Lombard, y los queremos también invitar a conocer, a seguirnos en nuestras redes sociales de COMCESUR, conocer las actividades que tenemos para esta segunda etapa del año, que bueno, ya la arrancamos y ya estamos por finalizar este 2021. Esperamos que nos puedan acompañar en las redes sociales y, bueno, en los programas que también puedan ser de interés para todos ustedes. Comentarles rápidamente que estaremos teniendo el Diplomado de Gerencia de Comercio Exterior, también un seminario sobre procesos logísticos en SAP. Tan próximamente también estaremos mostrándoles la actividad que tendremos referente a TEMEC y el entrenamiento para diplomados de negocios con Centroamérica. Entonces, estamos contentos de seguirles ofertándoles programas para su especialización en comercio exterior. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Jessica. Gracias, Gina, que estés muy bien. Igualmente, gracias. Gracias, Jessy. Ahí te mandé un mensaje privado. Claro que sí, Ale. Cuídate, Dios y gracias. Gracias a ti. ¿Me mandaste aquí un mensaje privado? No. Ajá, en un privado.
Ahí te mandé ahora sí que- Ok. ¿verdad? A ver Claro si. que sí. Claro que sí, mira, no tengo aquí mis datos, pero te doy mi teléfono, es 55 Ajá. 104 74. 116